Saludos jóvenes, continuamos con nuestras clases de Scrum. En esta oportunidad seguimos en la fase de inicio y vamos a hablar del proceso 4 que consiste en el desarrollo de las épicas. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar, recordando un poco, estamos en la primera fase, la fase de inicio. Y dentro de la fase de inicio tenemos 6 actividades. De esas 6 actividades ya nos toca desarrollar la cuarta, que consiste en el desarrollo de las épicas. Veamos qué es lo que vamos a hacer hoy día. En el desarrollo de las épicas está incluido algunos conceptos que los vamos a repasar. El desarrollo de las épicas en sí, las herramientas que tenemos para recopilar la información que vamos a utilizar para desarrollar nuestras épicas, y finalmente vamos a hablar sobre la gestión de cambios. ¿Ya? Empezamos con los conceptos. Esto lo vamos a recordar un poco porque a grandes rasgos ya lo hemos visto en videos anteriores. Ahora, ¿qué es la jerarquía? La jerarquía especifica de cómo las funcionalidades se van desglosando desde lo más general a lo más específico. Las funcionalidades más generales se van a traducir en épicas. ¿Qué son las épicas? Son funcionalidades amplias, ¿ya? Que tienen una descripción a grandes rasgos. Y estas épicas, por ende, generalmente se dan al principio del proyecto, cuando todavía no entramos nosotros a trabajar muy a detalle con cada una de estas funcionalidades. Entonces, lo primero que vamos a tener nosotros son épicas, son funcionalidades que están a nivel general. Una vez que identificamos bien estas épicas funcionalidades a nivel general, cada una de estas funcionalidades va a ser desglosada en funcionalidades más concretas, ¿ya? Más pequeñas, pudiera decirse. Y estas funcionalidades un poco más pequeñas se denominan historias de usuario. Son funcionalidades en concreto que pueden llegar a ser completadas en un par de días o de horas, ¿ya? Entonces, la épica es una funcionalidad a grandes rasgos y puede ser desglosada en una o varias historias de usuario. Ahora, para cumplir con cada historia de usuario que es una funcionalidad, se desglosa en la realización de tareas. ¿Qué son las tareas? Las tareas son pequeñas actividades que van a contribuir a que yo termine la historia de usuario. ¿Ya? Ahora, ¿qué son las historias de usuario? Las historias de usuario son el elemento fundamental al momento de recabar requerimientos en esta metodología. ¿Cómo lo vamos a redactar? Nosotros tenemos que redactar en el marco de estos 3 parámetros. Primero, ¿qué rol ante el sistema es el que está planteando esta historia? ¿Ya? ¿Cómo coloco el rol de usuario? Quiero, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es el objetivo? Y finalmente, ¿cuál es el beneficio de poder realizar esta funcionalidad? Acá como ejemplo, esto ya lo puse en una diapositiva anterior, hablando del sistema, por ejemplo, de orientación vocacional, como el rol del usuario es bachiller. Como bachiller, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi objetivo? Aplicar el test vocacional. Para poder, y finalmente, ¿qué es el beneficio que va a obtener de poder ejecutar este objetivo? Aquí digo, para poder identificar mi afinidad con las diferentes carreras. Entonces, en este sentido, yo tengo que desarrollar tanto mis épicas como mis historias de usuario. Tengo que poner quién es el que está solicitando esta funcionalidad. Obviamente, no es con nombre y apellido, sino es con rol, ¿no? Como usuario web, como cajero, como vendedor, etcétera, ¿no? Entonces, y pongo el rol de la persona que está solicitando esta funcionalidad. Y aquí explicamos cuál es el objetivo, qué es lo que quiere hacer. Y finalmente, para poder y cuál es el beneficio
que le va a ocasionar la ejecución de esta funcionalidad. De esta manera vamos a organizar nuestras épicas y nuestras historias de usuario. Ahora, la estructura del desglose de trabajo, cómo se va a desglosar el trabajo en la metodología Scrum es la siguiente. Ya ahí en abreviación le puse EDT, que dice estructura de desglose de trabajo, y en inglés la abreviatura es WBS, ¿ya? Que la abreviación de las palabras del inglés es el acrónimo al español, ¿no? Dice Work Breakdown Structure, ¿ya? Entonces, la estructura es de la siguiente manera. Un proyecto, primero las funcionalidades las va a plantear como épicas. Las épicas son los requisitos iniciales, ¿ya? Y estos requisitos o estas funcionalidades iniciales están descritas a grandes rasgos. Una vez que vamos avanzando con las épicas se desglosan en historias de usuario. ¿Qué son las historias de usuario? Son funcionalidades más concretas que se pueden cumplir en un determinado tiempo, ¿ya? Y para operativizar la ejecución de las historias de usuario se desglosa en tareas, ¿ya? Cada tarea cumple un fin específico y que va a contribuir a que se cumpla con la historia de usuario, ¿ya? Entonces, esa es la estructura de desglose de trabajo que vamos a tener en Scrum. Ya hemos visto conceptos, ahora vamos a ver el desarrollo de las épicas. Cómo desarrollar épicas. Ahora, las épicas, como les había indicado, en las etapas iniciales, ahora que recién estamos arrancando, son funcionalidades a alto nivel, a nivel general, ¿ya? Y las descripciones no son tan específicas, sino son definiciones un tanto generales de las funcionalidades que se quieren del sistema, ¿ya? Ahora, como les decía, son funcionalidades grandes y todavía no se ha refinado, no se ha realizado un análisis a detalle de las épicas. Esto se va a hacer en los pasos siguientes para poder obtener ya, de cada épica vamos a obtener una o varias historias de usuario. Herramientas para recabar la información y realizar las épicas. Vamos a ver qué herramientas contamos nosotros para poder recabar la información de los clientes, de los usuarios, en realidad de todos los stakeholders y los participantes para poder elaborar mis épicas. ¿Qué herramientas vamos a tener? Reuniones de grupos de usuarios, talleres de historias de usuario, focus group, entrevistas al usuario cliente y cuestionarios. Son 5 herramientas que nosotros podemos aplicar para recabar la información del cliente, de los stakeholders para elaborar nuestras épicas. Empezaremos con las reuniones de grupos de usuarios, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Convocar a una reunión a los usuarios o a los interesados, en otras palabras, a los stakeholders más relevantes, ¿ya? Pueden ser usuarios o los clientes. Y en estas reuniones tenemos que identificar nosotros las expectativas que tienen estos usuarios. Y además nosotros tenemos que formular criterios de aceptación. ¿Qué tiene que cumplir esa funcionalidad para que el usuario o el cliente la acepte como válida? Y hay que tratar de evitar la falta de claridad, ¿no? Hay que tratar de que todas las funcionalidades sean concretas, sean entendibles y sean claras. Y además se tiene que manifestar compromiso, ¿no? Sentido de compromiso con el proyecto, ¿ya? Ahora, para esto tiene que existir un criterio de entendimiento entre el equipo Scrum y los interesados relevantes, ¿ya? Talleres de historias de usuario. ¿Ya qué es un taller de historias de usuario? Son talleres en los cuales, bueno, participan también miembros del equipo Scrum y los stakeholders. Nos sirven para profundizar
y obtener detalles más precisos en cuanto a las historias de usuario. ¿Ya? Estos talleres aseguran que las épicas y las historias de usuario describan la funcionalidad desde el punto de vista del usuario y no así desde el punto de vista nuestro como desarrolladores, ¿ya? Tienen que las historias de usuario y las épicas al finalizar tienen que estar descritas en palabras entendibles. Más que todo tenemos que tratar de que en la descripción de la épica o la historia de usuario esté enfocada el punto de vista del usuario o del cliente y no nuestro punto de vista como desarrolladores. Ahora, ¿qué son los focus group? Los focus group son pequeñas sesiones guiadas obviamente por un equipo de personas que tratan de recabar información sobre la percepción o la valoración de un producto, ¿ya? Mediante el cuestionamiento y la crítica constructiva y la retroalimentación, los grupos de enfoque conducen a un producto de mejor calidad y con ello contribuyen a la satisfacción de las expectativas de los usuarios. En resumen, ¿qué es un focus group? Un focus group es una reunión también en la cual nosotros invitamos a ya sea usuarios o al cliente y demás y ponemos en su consideración alguna idea, ¿ya? En este caso puede ser una funcionalidad. Yo la describo, ya llevo una descripción de esta funcionalidad y pongo en consideración de las personas que participan en este focus group. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Desde su punto de vista me van a cuestionar, van a criticar, van a decir, esto es mejor de esta manera, ¿por qué no lo hacen así? ¿No? Entonces van a vertir su opinión sobre lo que nosotros ya vamos a llevar preelaborado. ¿Quiénes participan de estas reuniones? Bueno, de estas reuniones prácticamente involucran a todos los participantes del equipo de desarrollo Scrum, ¿no? En otras palabras, tenemos el Product Owner, Project Manager, el Scrum Master, los usuarios, el equipo Scrum y los stakeholders o interesados, ¿no? Prácticamente todos los involucrados en el proyecto tienen que participar en estas reuniones. No necesariamente en una reunión van a estar todos, sino, por ejemplo, yo puedo planificar una reunión en la cual tenga la participación solo de usuarios, en otra solo de interesados, o puede que haya una reunión donde participe el Product Owner, mejor dicho, con los stakeholders y demás, ¿no? No necesariamente todos los involucrados van a estar en todas las reuniones. Siguiente herramienta, entrevistas al usuario o al cliente. Las entrevistas vendrían a ser reuniones individuales con diferentes miembros, ¿no? Diferentes interesados o diferentes clientes, en los cuales ellos tienen que hacer conocer cuáles son sus necesidades y qué expectativas tienen. El objetivo es obtener opiniones y hechos y comprender la perspectiva del stakeholder sobre el producto final. Además, se tiene que obtener retroalimentación sobre el producto que tiene que ser desarrollado, ¿no? Una entrevista no es más que una reunión entre prácticamente en este caso dos personas, ¿no? En las reuniones participan múltiples personas, pero en la entrevista se tiene que tratar de hacerla personalizada, ¿ya? Para darle confianza al participante de que con soltura nos brinde la información que vea conveniente, ¿no? Entonces, generalmente se realiza entre el entrevistador y el entrevistado. El número de participantes es reducido. Y una de las últimas herramientas, bueno, son los cuestionarios, que son una forma más común y más económica de obtener información de los stakeholders, ¿ya? En la cual nosotros le planteamos ciertas preguntas y esas preguntas las tiene que responder el usuario, ya sea de forma escrita o de forma verbal.
Ahora, las preguntas tienen que ser específicas, ¿ya? Para que pueda identificar las necesidades de los usuarios y de los stakeholders. Ahora, los cuestionarios pueden ser autoadministrados o pueden ser administrados por un entrevistador. ¿Qué quiere decir esto? Yo planteo mis preguntas en un documento y entrego ya sea a los clientes, stakeholders y demás para que me completen esta encuesta, ¿ya? O este cuestionario. O también puede hacerse mediante un entrevistador, ya una persona que se reúne y él es el que le plantea cada una de las preguntas correspondientes a cuestionario. Y bueno, la última actividad es la gestión de cambios. ¿Qué es la gestión de cambios? Es cómo nosotros manejamos las solicitudes de las modificaciones que nos va a hacer el cliente, ¿ya? Ahora, estas solicitudes de cambio puede que sean aprobadas o rechazadas por el product owner o propietario del producto durante el proceso de desarrollar las épicas. Ahora, estas solicitudes de cambio pueden ser originadas por los stakeholders relevantes o en el mismo equipo. Mi mismo equipo de Scrum puede sugerirme algún tipo de cambio. Ahora, los cambios que se aprueben se tienen que priorizar, también tiene que existir la priorización de estos cambios que están siendo planteados y implementados en los futuros sprints, ¿no? Bueno, esta es la parte teórica, chicos, esta es la explicación. Ahora lo importante es de que nosotros podamos recabar la información que me va a servir a mí para desarrollar mis épicas, ¿ya? Yo en el siguiente video les voy a mostrar una plantillita y les voy a facilitar sobre cómo completar una vez que aplicamos, ya sea entrevista o una reunión o un cuestionario y demás, cómo la información que nosotros capturemos de esos medios la vamos a volcar a una planillita y esa planillita nos va a servir a nosotros para desarrollar nuestras épicas, ¿ya? Entonces, yo les voy a explicar en un video a continuación cómo completar esta planillita una vez que yo he ejecutado ya entrevistas o reuniones o cuestionarios o cualquier otra técnica para recabar la información de los stakeholders y del cliente. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.